Hey, experto, ¿cómo estás? Espero que estés súper bien. Bienvenido a un nuevo video. Y bueno, en este video vamos a ver de manera corrida todos los diagramas eléctricos de esta motocicleta Pulsar NS 200. Y vamos a empezar con el sensor de velocidad. En este caso identificamos por acá el tacómetro, el switch, por acá tenemos lo que sería el RUM y por acá tenemos lo que sería la parte de el sensor de velocidad. ¿Listo? O el velocímetro. Entonces, ¿qué lleva masa? Masa lleva la batería y masa lleva el sensor del velocímetro, un cable negro con amarillo. Y el tacómetro también lleva masa. Ahora, corriente positiva. Sale la corriente de la batería por un cable blanco, pasó por un fusible de 15 amperios, se dirige a dos sitios. Se dirige al tacómetro, corriente de batería positiva y al switch. Cuando yo abro el switch, este cable pasa la corriente a un cable marrón con azul, el cual va a ir a dónde? A el comando derecho para el RUM, ¿ok? O el switch de apagado. Entonces, tenemos que sale la corriente de accesorios y alimenta el comando derecho. Cuando yo presiono el RUM, sale la corriente por un cable gris con rojo que se dirige ¿a dónde? A el tacómetro. Entonces el tacómetro ya tiene masa y ya tiene positivo de accesorios. Listo. Ahora, vemos que del tacómetro va a salir un cable rojo con blanco que se va a dirigir a el sensor de velocímetro, va a alimentar con 5 voltios, ¿vale? Entonces llegan 5 voltios acá y el velocímetro va a mandar señales por este cable, en este caso sería azul con blanco, hacia el tacómetro para marcar la velocidad. Y ese sería el circuito eléctrico del velocímetro. Vamos con el siguiente. En este caso, circuito de la corneta, tenemos por acá el switch, tenemos por acá el comando izquierdo donde va el interruptor de la corneta, por acá la corneta, por acá tenemos dos fusibles. Entonces, ¿qué lleva masa? Lleva masa la batería y lleva masa el comando izquierdo, ¿vale? Ahora vamos con la corriente positiva. Sale la corriente positiva por un cable blanco, pasó por un fusible primario de 15 amperios, se dirige hasta el switch. Cuando abres el switch se alimenta un cable de accesorio, en este caso marrón con azul, y va a un fusible secundario de 10 amperios. Luego de eso pasa a un cable café o marrón que se dirige a alimentar con corriente de accesorios a la corneta. Necesitamos una masa para que ella pueda funcionar. ¿Recuerdas que el comando izquierdo le llegaba una masa directa al chasis? Bueno, en este caso, cuando tú presionas este botón de la corneta, sale esa masa y se transmite por un cable café hasta la corneta. Entonces tenemos negativo y positivo, activamos la corneta. ¿Vale? Seguimos por acá. Tenemos por acá el circuito de carga, sistema de carga de la NS 200. Vamos a ver los componentes. Tenemos por acá lo que sería la batería, fusible de 15 amperios, por acá el regulador rectificador, el plato de las bobinas y la tierra. Entonces, vamos a ver qué lleva masa. Lleva masa o negativo de batería, lo que sería el negativo de la batería. También lleva masa el chasis del motor y el regulador, ¿vale? Y el capacitor también está conectado a masa. Ahora, sale la corriente positiva de la batería, pasa por un cable blanco, pasa por un fusible de 15 amperios. Luego de que pasa por ese fusible, se transmite un cable blanco que va directamente ¿a dónde? Al switch y a la batería. En este caso, al regulador. ¿Listo? Entonces sale de la batería, va al switch y entra al regulador. ¿Para qué entra el regulador? Para recibir la carga de la corriente. Ahora, ¿quién produce la carga? Tenemos por acá el magneto o el plato de bobinas. ¿Qué va a suceder? Cuando esto gira, produce un campo magnético el cual induce una corriente alterna en la bobina. Esta bobina es una bobina monofásica de onda completa, razón por la cual no está aterrizada y ambos cables azul con blanco van al regulador rectificador. ¿Vale? Entra la corriente alterna y sale regulada y rectificada por el cable blanco que tiene contacto con el capacitor y se va a dirigir a dónde? Al positivo de la batería. Entonces, este sería el sistema de carga de esta motocicleta. Vamos por acá, tenemos circuito de el radiador, en este caso, circuito de electroventilador. Listo. Entonces, vamos a ver qué tenemos por acá. Tenemos el switch, tenemos por acá en este caso sería el RUM, el CDI, tenemos por acá el fusible, el batería, por acá tenemos el sensor de temperatura, por acá tenemos el relay del ventilador y por acá tenemos el electroventilador. Listo. Entonces, vamos primero con lo positivo. Sale la corriente de la batería por un cable blanco, pasó por un fusible primario, luego de que pasa por ese fusible, se transmite la corriente por un cable blanco al regulador rectificador y al switch. Cuando tú abres el switch, sale la corriente por un cable marrón con azul.
Ese cable marrón con azul va al comando derecho para el run. Cuando tú presionas el run en posición de encendido, sale la corriente por un cable gris con rojo y se dirige a dos sitios. Se va a dirigir a el CDI y se va a dirigir hasta el relay del electroventilador. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que al relay y al CDI le llegan corriente de 12 voltios después del switch, ¿vale? Entonces, ¿con qué seguimos? Vamos a continuar con el CDI. Vamos a ver qué otros cables le llegan. Le llega lo que sería el sensor de temperatura. Vamos a ver el sensor de temperatura por acá. El sensor de temperatura está aterrizado al chasis. Es una resistencia térmica que varía su masa dependiendo de la temperatura del motor. Entonces, cuando varía su masa, manda la información por un cable negro con blanco que se dirige al CDI. Cuando él alcanza, normalmente son 86 grados de temperatura o 0.4 voltios de voltaje para activar una señal negativa que va a ir al relay del electroventilador. Entonces se activa con 400 milivoltios o 86 grados de temperatura. Entonces tenemos alimentación de batería, bueno, después del switch, masa y la señal que entra del sensor de temperatura. Entonces cuando alcanza los 86 grados, pasa una masa a este cable que vendría siendo azul con verde o verde con azul. Listo. Ese cable verde con azul sale una masa que va a dirigirse a dónde? Al relay del electroventilador. Entonces esa masa va a la bobina del relay del electroventilador. Ustedes se recuerdan que el cable de accesorios después del run alimentaba al relay del electroventilador. Entonces tenemos positivo y tenemos lo que sería el negativo que nos manda el CDI. Ahora, ese cable que entraba con corriente directa también va a entrar por el pin número 30. Lo ven acá que está puenteado. Cuando el relay del electroventilador se activa, lo que sucede es que esa corriente que entraba va a salir por ¿a dónde? Perdón, del cable blanco de la batería también está conectado al relay. Entonces, ese sería el 30 y la salida vendría siendo el 87 cuando se activa el relay del arranque, perdón, el relay del electroventilador. Y eso va a suceder única y exclusivamente cuando el CDI mande la masa por el cable verde con azul hacia el relay. Entra por el 85, tenemos corriente directa por el 86, entonces el 30 y el 87 tienen continuidad, razón por la cual la corriente que entra de la batería sale por un cable, en este caso rojo, hacia el electroventilador y tiene masa. Entonces tiene masa el electroventilador, tiene masa el sensor de temperatura, la batería, el CDI, y eso sería como el sistema de electroventilador de esta motocicleta NS200. Vamos con el sistema de encendido. Identificamos componentes, tenemos por acá el switch, tenemos por acá el magneto, por acá tenemos la batería, fusible, TPS, CDI y bobinas de alta. Sale la corriente positiva de la batería, pasa por un fusible de 15 amperios, se dirige hacia dónde? Hacia el switch. Cuando abre el switch, alimenta el cable de accesorios que va a ir al comando derecho para el run. Cuando activo el run, me pasa la corriente positiva a un cable gris con rojo que se va a dirigir hacia el CDI para alimentar con 12 voltios. Ya tenemos 12 voltios en el CDI. Ahora, ¿qué señales necesitamos? Necesitamos la señal de la bobina captadora. Un cable rojo con blanco va a salir de la bobina captadora hacia el CDI. Entonces ya tenemos positivo de batería y tenemos bobina captadora. Necesitamos un cierre de circuito. En este caso, el CDI va aterrizado a lo que sería la masa del sistema. Y ya tenemos positivo, negativo y señal de bobina captadora. Vámonos con el TPS. El TPS vendría siendo por acá lo que sería un sensor ubicado en el carburador de la motocicleta, el cual le llega una señal negativa, le llega una señal de este caso sería referencia de 5 voltios por un cable, en este caso gris con blanco, y sale una señal, vendría saliendo la señal por el cable rosado hacia el CDI. Entonces, el TPS, masa, 5 voltios de entrada y cable rosado vendría siendo la señal que retorna hacia el CDI para indicarle la apertura de la mariposa. Entonces tenemos bobina captadora, positivo batería, negativo batería y sensor TPS. En este caso también este CDI maneja lo que sería el electroventilador que lo acabamos de ver. Y si tú unes los dos, tienen todos los cables de ese CDI, ¿vale? Y sale la corriente, sale por un cable rojo y otro cable negro con rojo, dos cables que vendrían saliendo hacia la bobina de alta y la otra bobina de alta. Entonces sale un negro hacia una bobina de alta que tiene una sola bujía y sale un negro con rojo hacia una bobina de alta que tiene dos bujías. Y así es el sistema de encendido de esta motocicleta Pulsar NS200. Vale, seguimos por acá.
Tenemos por acá circuito de luces. Bueno, esto sí va a ser un poco complicado. Empezamos. Sale la corriente de la batería, pasa por un fusible primario. Luego de eso sale por un cable blanco hacia el switch y hacia el tacómetro. Abro el switch, me retorna por un cable café que se dirige ¿a dónde? Se dirige al room y se dirige hasta un fusible secundario. Vámonos con el fusible secundario. Pasa por un cable café que se dirige hasta un controlador de luces. Alimenta con corriente directa al controlador de luces por el pin, digamos que 80 y, perdón, por el pin 30, si fuese un relay, ¿no? Recuerden que el controlador de luces es un relay activado por corriente alterna. Entonces, si entra por el café, vendría entrando corriente directa por el 30. ¿Listo? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vámonos con, hasta aquí tenemos controlador de luces. Bien. Ahora, al controlador de luces le llega una corriente alterna que viene de la bobina. Por acá tenemos el sistema de carga, dos cables azul con blanco, y vean que uno de esos cables azul con blanco va a entrar al CDI, al controlador de luces, perdón. Entonces, entra el controlador de luces, activa el relay. ¿Por qué? Porque el controlador de luces tiene una masa. La masa vendría siendo el 85. Y el controlador de luces le recibe la corriente alterna, que vendría siendo el 86, activa la bobina, en este caso activa el controlador de luces, y la corriente directa que entraba por este café, que vendría siendo el 30, sale por un cable violeta que vendría siendo el 87. Eso es para hacer referencia como si fuese un relay de corriente directa, pero es de corriente alterna, por eso se llama controlador de luces. Y aquí ya seguimos con el proceso. Sale la corriente directa del controlador de luces hacia un comando derecho. En el primer golpe me alimenta lo que sería el cable de tacómetro, y esto un cable rojo que se dirige hacia el tacómetro para prender el tacómetro, hacia la farola para prender los cocuyos y hacia el stop y la luz de placa. Ese sería el cable de tacómetro stop. En el segundo golpe me transmite la corriente a un cable, en este caso amarillo con azul, hacia el comando derecho, perdón, desde el comando derecho al comando izquierdo para las altas y bajas. Entonces, cuando está en alta sale por un negro con rojo hacia la farola y hacia el tacómetro para el piloto de alta. Y cuando está en bajas sale por un cable, en este caso no lo veo, vendría saliendo por un cable amarillo con rojo hacia la farola para las bajas. Y la luz de saludo vendría a funcionar de la siguiente forma. Ese cable que alimenta al tacómetro, perdón, ese cable de accesorios, a ver, no lo veo, no lo veo. A ver, este cable que alimenta con corriente acá, este negro, ¿será? No. Este marrón, perdón, que está acá, que alimenta el paso de luces, también cuando yo presiono el de saludo, me va a salir la corriente por el interruptor de... Ah, no, perdón, aquí está. Este cable café, sale el fusible, llegó al controlador de luces, llegó a el comando izquierdo. Entonces, cuando yo presiono el paso de luces, me transmite la corriente, el cable de altas, que vendría siendo el rojo con negro, va a la farola y va al tacómetro. Circuito de luces de una motocicleta NS200. Circuito de freno, el mismo que hemos visto anteriormente. Sale la corriente de la batería, pasa por un fusible primario, un cable blanco, se dirige al switch, pasa por el switch, se dirige a accesorios, cable marrón con azul, pasa por un fusible secundario, se convierte en marrón. El fusible secundario es de 10 amperios y se dirige a los trompos de freno delantero y trasero. Cuando tú presionas ya sea el delantero y el trasero, se une a un cable azul que se dirige al stop para la luz de freno. Por acá tenemos luces direccionales o luz de cruce. Sale la corriente de la batería, pasa por un fusible de 15 amperios, se dirige hacia dónde? Hacia el switch y hacia el tacómetro. Cuando abro el switch, se transmite la corriente a un cable de accesorios que me alimenta al room y me alimenta a lo que sería en este caso el fusible secundario de 10 amperios, pasa por un cable marrón que se dirige al relay del arranque, perdón, al flasher, se dirige al flasher y se convierte en una corriente pulsante hacia un cable naranja. Ese cable naranja va del flasher hasta el comando izquierdo para el tag central de las luces de cruce. Cuando lo doy a la derecha sale por un cable gris que se dirige a direccional delantero derecho, piloto delantero en el tacómetro y direccional trasero derecho. Cuando oprimimos a la izquierda sale por un cable verde hacia el direccional delante izquierdo, el piloto izquierdo en el tacómetro y el direccional trasero izquierdo. Luces de cruce. Por acá tenemos el marcador de combustible. En este caso sale la corriente positiva de la batería, pasa por un fusible de 15 amperios
se dirige al tacómetro y se dirige al switch. Cuando abre el switch, alimenta un cable de accesorios. Ese cable de accesorios va a ir al room. Cuando yo presiono el room, me alimenta con corriente directa a el tacómetro. Vale, entonces el tacómetro tiene corriente positiva y tiene corriente directa de batería. También tiene una masa. Ahora, el marcador de combustible funciona de la siguiente forma. El marcador de combustible le llega una masa, el cual va a variar la masa que le entra dependiendo del nivel de tanque de combustible. Cuando el tanque está full, marca una medida de masa, cuando el tanque está vacío, marca otra medida. Esa medida va a ser informada por un cable amarillo con blanco que se dirige del marcador de combustible hasta el tacómetro. Y como ya el tacómetro tiene positivo y negativo, lo que va a hacer es variar ese nivel de combustible que marca en el tacómetro. Listo. Seguimos por acá. Sistema de arranque. En este caso, vamos a hacer una pausa. Sistema de arranque. Sale la corriente de la batería, alimenta el relay del arranque por un cable grueso y sale por un fusible de 15 amperios hacia el switch. Cuando abres el switch, se alimenta por un cable café con azul hacia el room. El room tiene contacto internamente con el botón del start. Cuando tú presionas el botón del start, sale un cable rojo con amarillo, perdón, rojo con blanco del comando derecho hasta el positivo de la bobina del relay, o sea, el 86. Ahora necesitamos una masa. Esa masa nos la va a mandar el trompo del close, que lo vemos en el comando izquierdo, que tiene una masa. Cuando tú presionas el trompo del close, sale esa masa hacia el negativo de la bobina del relay. Podemos prender la moto presionando el close y presionando el start. Ahora, por neutro vendría siendo de la siguiente forma. El neutro está alimentado con una masa. Cuando colocas la moto en neutro, sale la masa y se dirige hacia donde, hacia el comando izquierdo, pasa por un diodo, por el lado negativo del diodo, sale por el otro lado positivo del diodo de esa masa y se conecta el cable que viene del trompo del close hasta el radio de arranque. Y como tiene conexión acá, lo que hace es activar la bobina del relay para que así pueda pasar la corriente positiva de la batería hasta el motor de arranque. Vamos con el circuito de, en este caso vendría siendo Neutral Lamp circuito. Este vendría siendo circuito de neutro. Ese cable de neutro que acabamos de ver anteriormente también va a tener una intersección en el tacómetro. Sale la corriente positiva de la batería por un cable de blanco de 15 amperios, pasó por el fusible, se dirige al tacómetro, se dirige al switch. Abres el switch, se dirige al room. Cuando abres el room, se dirige al tacómetro. Tiene positivo después del switch, tiene positivo de batería, tiene masa. Acá tenemos el neutro. Cuando tú colocas la moto en neutro, sale la corriente por un cable verde claro hacia el tacómetro y como ya tiene positivo de cable madre, te enciende el piloto del tacómetro. Por acá tenemos, este sería el sensor de la pata. Vamos a ver cómo funciona. Sale la corriente positiva de la batería, pasó por un fusible de 10 amperios, se dirige al tacómetro, se dirige al switch. Cuando abres el switch, alimenta un cable de accesorios marrón con azul, el cual va al comando derecho para el room. Cuando activas el room, transmite la corriente un cable gris con rojo que se dirige al tacómetro. El tacómetro tiene positivo directo y tiene cable de accesorios. Y también tiene su respectiva masa. Ahora, el sensor que está ubicado en la pata lateral lleva una masa. Cuando el sensor está abajo, lo que hace, esa masa se transmite a un cable que va directamente al tacómetro para encender lo que sería el indicador SIDE stand, que quiere decir que la pata está abajo, ¿vale? Entonces ese cable que va de la pata, del sensor de la pata, hasta el tacómetro vendría siendo naranja con marrón. Vamos por a ver por acá el circuito de presión de aceite. En este caso, tras la corriente positiva de la batería, pasa por un fusible primario de 15 amperios, se dirige al tacómetro, se dirige al switch, abre el switch, se alimenta el cable de accesorios marrón con azul, alimenta al comando derecho para el room. Cuando activas el room, alimenta un gris con rojo y se dirige al tacómetro. Tenemos positivo directo, positivo de accesorios y tenemos negativo o masa. Y por acá tenemos el sensor de presión de aceite, el cual está activado, está aterrizado al chasis. Quiere decir que lleva una masa. Cuando este sensor, aquí nos dice, vamos a ver, motor con 3.500 revoluciones, una temperatura de 55 a 66 a 65 grados centígrados, dice presión de aceite menos de un bar por 20 segundos, es cuestionable, switch 170. Bueno, lo que yo entiendo acá es que este sensor que está acá
cuando el motor empieza a girar, empieza a moverse la bomba de aceite, la cual empieza a crear una presión en el aceite para que pueda pasar por los orificios de lubricación y ese sensor que está allí tiene contacto con esos orificios de lubricación. Cuando pasa ese aceite por ahí a una presión, lo que hace es que es como un interruptor que se activa por la presión. Ya el manual de servicio te indicará cuáles son los bares, porque aquí te dice menos de un bar por 20 segundos, no sé por qué. Entonces, cuando pasa esa presión por acá, si la presión es lo suficientemente fuerte, lo que va a hacer es que va a desactivar esta masa que va a un cable marrón con gris hacia el tacómetro y se desactiva este testigo que tenemos acá, que es el del aceite, la presión de aceite. Si ahora, si la presión no es suficiente, entonces la masa va a quedar y va a ir directamente al tacómetro y va a quedar prendido. Pero si la presión es suficiente, se va a abrir el circuito. ¿Qué quiere decir? Que la masa no va a llegar al tacómetro, por ende no va a prender el piloto de indicador de aceite, ¿vale? Por acá tenemos el circuito del tacómetro. Circuito de tacómetro. Vamos a ver qué tenemos por acá. Tenemos CDI, tenemos RUN, tenemos bobina de alta, en este caso, este vendría siendo el de las RPM, me imagino. Sale la corriente de la batería, pasa por un fusible de 15 amperios, cable blanco, se dirige al tacómetro, se dirige al switch, abres el switch, alimenta accesorios, el cual va por un cable marrón con azul al comando derecho para el run. Luego que tú accionas el run, sale por un gris con rojo que va al tacómetro y al CDI. Recuerda que el CDI tiene una salida para una bobina de alta. Esa salida de la bobina de alta, el cable negro, también se va a dirigir hacia el tacómetro. Y esto para marcar las revoluciones del motor, ¿vale? Y ese sería el último diagrama de esta motocicleta NS200. Seguimos con estos videos de diagramas de motos. Vaya, nos vemos en los próximos videos, experto.